Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a estar hablando acerca de las discusiones del Shabbat. Llegamos a un punto en la cronología que estamos tratando de seguir en el que surgen una serie de situaciones aparentemente desconectadas, pero consecuentes, mencionadas por los 4 evangelistas, aunque por separado, y no todos mencionan todos los casos. Sin embargo, esto nos permite tener un panorama general de lo que estaba sucediendo en esa época. Yo los he agrupado por temática, porque en sí nos revelan enormemente los acontecimientos que estaban sucediendo, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que pasaba por la mente del pueblo y de los fariseos y qué estaban haciendo en líneas generales? ¿Cuál era el evangelio que Yahshua estaba predicando? ¿Cuáles eran sus mensajes? ¿En qué asuntos se centraba? Realmente lo he resumido en 3 grupos y los vamos a estar viendo en los diferentes posts a medida que avanzamos. Este es el Shabbat, después viene la autoridad del Mashiach y el testimonio. Aquí vamos a comenzar por la más conocida de todas las controversias, que es el Shabbat. El hombre se fue y le dijo a los judíos que era Yahshua quien lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Yahshua, porque hacía estas cosas en Shabbat. Después de que Yahshua se identificó con el inválido a quien había sanado, el hombre fue a los sacerdotes del templo y les testificó que era Yahshua quien había realizado este milagro. Si pensó que respetarían a Yahshua y tal vez incluso lo aceptarían como el Mashiach, quedó muy decepcionado. El hecho de que Yahanan conociera este detalle sugiere que el hombre se convirtió en uno de los seguidores de Yahshua y más tarde fue parte de la congregación de Jerusalén dirigida por el hermano de Yahshua, Jacob. Yahanan continúa, pero él le respondió: mi padre trabaja hasta ahora y yo mismo trabajo. Por eso, por tanto, los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también llamaba a Elohim su propio padre, haciéndose igual a Elohim. ¿Yahshua realmente fue a ellos y refutó sus cargos en su contra? No es probable. Yahanan probablemente quiere decirnos que Yahshua se enteró de sus acusaciones de violación del Shabbat en los días siguientes y que respondió a esas acusaciones en sus enseñanzas a los discípulos, a quien fuera que estaba escuchando. Su Padre Celestial nunca había dejado de trabajar realmente, porque el propósito del 7º día de la creación es disfrutar de los frutos de su trabajo, ¿sí? Y el hombre en su ignorancia parece olvidar que la caída interrumpió muchas cosas. Además, el hecho de que en lo que llamamos eternidad no hay tiempo confunde mucho más las mentes carnales. No consiguen entender que cosas que no sucedieron, aún no es cierto para nosotros, hayan sido consumadas antes de la fundación del mundo, ni mucho menos que Él vea las cosas ya terminadas y consumadas. Para nosotros, personitas encadenadas a esta creación material limitada por el tiempo, todo debe desarrollarse en un transcurrir, ¿sí? De paso a paso. Nosotros hablamos de pasado, presente y futuro, pero la eternidad es un eterno hoy. De manera que si queremos entender las cosas de lo alto, necesitamos la mente de Mashiach. En Bereshit nos encontramos con una afirmación: para el 7º día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo el 7º día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho, 2 veces cada cosa. Bien, para la mente de carne el asunto es simple: en el pasado Elohim creó y en un momento terminó. Lamentablemente, en términos del plano espiritual, la cosa se acerca mucho más a: en el continuo sin comienzo, sin fin, Elohim crea y su obra ya está culminada. Tanto el crea como el culminado se juntan en el continuo hoy. Rompedero de cabezas para la carne, realidad absoluta en el mundo espiritual. Y recuerden, hijos, el mundo material depende del espiritual y no al revés. Si esto se ha comprendido, puedo pasar al siguiente punto del asunto, que sería preguntarnos: ¿cómo Yahshua dice que Elohim hasta hoy, el día en el que él habló, no es cierto allá? Y puedo asegurarles que nuestro hoy actual también está incluido, o sea, por ahora estamos incluidos todavía en este tiempo en el que estamos. Hasta hoy trabaja. ¿No sería una contradicción?
solo si no contemplan ambos planos. En el plano espiritual, la obra de Elohim ya está consumada, por eso sabemos con certeza absoluta que Hasatán ya fue derrotado. Es un hecho no completado en nuestro espacio-tiempo, pero consumado en la eternidad. Sin embargo, aquí aún transcurre el tiempo determinado por el propio Elohim, por lo cual Yahweh y Yahshua aún trabajan. No hemos entrado aún en el reposo de Elohim, el séptimo día del milenio, y no ha sido consumada la obra por completo aquí en el plano terrenal. Espero que esto ayude a muchos a aclarar sus confusiones. Con todo, a menos que el Ruach abra sus mentes, no verán. El Adón del Shabbat. He escuchado a algunos decir que Yahshua violó la ley y señalan los incidentes del Shabbat en el Brit Hadashah como prueba. Su motivo es probar que Yahshua abolió la ley. Es para eso que quieren levantar estas pruebas. Sin embargo, esto en cuanto a los cristianos, ¿no es cierto? Los judíos lo que buscan es deshabilitarlo como Mashiach, obviamente. Sin embargo, para mí está claro que las palabras de Yahshua en Matías 5 muestran que Yahshua niega tales acusaciones. Aquellos que afirman que Yahshua violó la ley están de acuerdo con las acusaciones hechas por los escribas y fariseos. Yo estoy del lado de Yahshua en esta disputa. La primera controversia sobre Shabbat en el libro de Lucas se registra en el capítulo 6. Dice, sucedió un Shabbat que Yahshua iba pasando por los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y las comían, restregándolas en las manos. Algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido hacer en los Shabbatot? En respuesta, Yahshua dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre él y también los que estaban con él? Entró en la casa de Yahweh, tomó los panes de la presencia, que no se permite comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y les dio también a los que estaban con él. También les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. Esta parábola también está en Mordejai y en Matías. Los fariseos los criticaron por cosechar en Shabbat, no por robar granos. Sabían que estaban en su derecho de tomar algunos granos porque era lícito hacer eso. En Devarim 23 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no empuñarás una hoz en la mies de tu prójimo. O sea, no es para robar, es para satisfacer el hambre momentánea. Los líderes religiosos estaban obsesionados con el Shabbat y con el tiempo habían desarrollado reglas estrictas y detalladas al respecto de guardar el Shabbat, que iba mucho más allá de la intención de Elohim o de las declaraciones de la ley. Ciertamente los discípulos no estaban cosechando, pero los fariseos habían determinado que a nadie se le permitía arrancar estos granos en un campo en Shabbat, ni siquiera para comer. Yahshua refutó su punto de vista. En Mordejai, en la versión de Mordejai, dice, Yahshua les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, de modo que el Hijo del Hombre es Adón aún del día del reposo. El problema, dijo Yahshua, era que los líderes religiosos realmente no conocían la mente de Elohim o su intención detrás de la ley. La intención de Elohim no era poner a la gente en prisión un día a la semana restringiendo sus movimientos o forzando a alguien a pasar hambre en lugar de recoger algunos granos en un campo en Shabbat. La ley estaba destinada a beneficiar a la gente. Moshe mismo dijo en Devarim 30, mira, hoy he puesto delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad. Las leyes de Elohim promueven la vida y la prosperidad, mientras que el pecado, o sea que es la violación de la ley, conduce a la muerte y la adversidad. Elige, por lo tanto, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto está también en el capítulo 30 de Devarim, ¿no es cierto?, en 2 pasukim separados. El apóstol Shaul reconoció esto, diciéndonos en Romanín, y este mandamiento debía resultar en vida. Fue solo porque todos pecaron que la ley se volvió contra nosotros en juicio, porque la ley debe juzgar el pecado. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que si los hombres no hubieran pecado, la ley les habría traído vida y prosperidad. No se puede culpar a la ley por establecer una norma justa o por juzgar cuando se la viola. El problema es la incapacidad del hombre para guardar la ley a la perfección. Esta ley no se puede implementar fácilmente en una sociedad babilónica,
porque los reinos bestiales de los hombres niegan a los hombres el derecho de poseer propiedades. Los derechos no pueden ser grabados porque los concede Elohim. Solo se pueden grabar los privilegios del gobierno. Y dado que tenemos impuestos sobre la propiedad, la forma actual de gobierno trata la propiedad como un privilegio otorgado por el gobierno, no como un derecho otorgado por Elohim. En el reino de Elohim, todas las familias reciben una herencia en la tierra. Por lo tanto, todos tienen la oportunidad de cultivar sus propios alimentos. Esta ley redujo enormemente la pobreza y el hambre. Pero en una sociedad babilónica, donde la herencia de la tierra no se reconoce como un derecho divino, muchos son desplazados. Si legalizaran que los viajeros tomaran uvas del viñedo de otro hombre a lo largo del camino, hoy por hoy el agricultor pronto podría quedar desnudo. Cada ley de Elohim depende de todas las demás leyes para funcionar correctamente. Los discípulos de Yeshua estaban ejerciendo sus derechos divinos cuando recogieron un poco de grano, quitaron la paja, frotándola entre sus manos, luego se la comieron. Probablemente se trataba de grano de cebada, cuya paja se quita fácilmente porque el trigo necesita ser trillado. Entonces, este evento probablemente tuvo lugar cerca de la fiesta de Pesaj, cuando la cebada está madura. La ley del Shabbat. La ley del Shabbat, como las demás leyes, fue diseñada para beneficiar al hombre. Solo los esclavos del mundo deben trabajar los 7 días de la semana. En una economía del reino, la gente deja de trabajar, hasta los animales, en el 7º día, porque ese día simboliza el fin del trabajo completado de Elohim, que aún no hemos alcanzado nosotros aquí en nuestro espacio-tiempo. Ese día es para descanso y para regeneración y también para que la gente tenga tiempo de estudiar la palabra de Elohim y estar pensando precisamente en todas estas maravillas, en todo lo que el Padre ha preparado para nosotros y que nos está esperando. El 7º año es también un año sabático, ¿sí? En el que los esclavos son liberados durante todo un año. Por supuesto, si todavía tienen más deuda que pagar, deberán regresar a principios del siguiente año para continuar con su trabajo pagando su deuda, ¿no es cierto? Es solo en el año del jubileo que la liberación es permanente, porque en ese momento se cancelan todas las deudas restantes. La tierra, por ejemplo, si hubiera sido vendida por más años de los que alcanza un periodo de 7, ¿sí? Un año sabático, no regresaba a sus dueños sino hasta pagada esa deuda o hasta el jubileo del año 50. La gente sí tenía libre un año cada 7, pero la tierra no siempre los acompañaba. La ley del Shabbat, muy especialmente el jubileo, es en última instancia la ley que libera a todos los hombres, una condición que solo es posible cuando el pecado ya no los esclaviza. Así que está claro que el Shabbat fue hecho para el hombre, es decir, para su beneficio. Cuando se establecen reglas hechas por el hombre que convierten el Shabbat en un día de opresión, dificultades e incluso hambre, esas reglas violan la naturaleza y la intención de Elohim mismo. Y eso estaban haciendo los fariseos, estaban impidiendo a todos de entrar en el reposo del Adón. En otras palabras, cuando se entiende correctamente, el Shabbat sirve a la humanidad y no al revés. Yeshua dijo, el Hijo del Hombre es Adón aún del día de reposo, porque tiene los derechos del Creador. Un Creador es siempre más grande que su creación. El Creador tiene jurisdicción sobre el Shabbat y por extensión todos los que hacen la voluntad de Elohim disfrutan del mismo derecho. El Shabbat es su siervo y no su amo. La conclusión es que cuando Yeshua sanó al inválido en Shabbat, estaba ejerciendo sus derechos de acuerdo con la mente y el corazón del Padre Celestial. Yeshua a menudo sanaba en Shabbat para mostrar a la gente que su propósito era traer vida y prosperidad a la gente, además de traer sanidad a hechos del pasado. De esta manera, él fue cerrando muchas brechas, trayendo sanidad y buenas obras, o sea, la respuesta correcta, a los lugares y tiempos que los hombres habían contaminado con sus malas obras. Esto es literalmente lo que significa romper maldiciones. Una tierra es maldita por algún hecho o dicho, por lo que no alcanza ir a orar sobre la tierra ni decretar pavadas a los gritos que solo traerán la burla y el escarmiento de las entidades cósmicas a las que pretenden derribar, porque ellos entienden mucho más del derecho legal que los hombres. Para romper una maldición hay que traer una bendición
contraria, ¿sí? Que resuelva el motivo de la maldición. Simplificando, si en una ciudad fue declarada maldita por causa de su desobediencia, no alcanza con decretarla limpia, porque sí es necesario que alguien con autoridad verdadera realice un acto de obediencia para después de eso poder traer bendición sobre donde antes había maldición. Esto fue lo que el Adón hizo precisamente en el pozo de Shechem, como ya estudiamos antes. Shimón y Leví habían masacrado al pueblo de Shechem muchos siglos antes. Se había cortado la relación entre los samaritanos y los judíos, agravada por muchas otras situaciones, por supuesto, pero esto es decurrente de esa maldición. Pero Yeshua vino y sanó la brecha, se humilló, aunque para él no fue humillación realmente, para hablar a solas con una mujer samaritana y además le ofreció del agua de la vida. Esta acción reparó la violencia cometida y trajo la unidad de regreso, la cura para muchos corazones endurecidos. Debe haber sido impresionantemente asombroso, terriblemente maravilloso para aquellos samaritanos y para los discípulos judíos de Yahshua encontrarse de repente todos comiendo en una misma mesa, habiendo Yahshua derribado el muro de separación. Si uno debe trabajar para traer tanta vida y prosperidad, que así sea. Mi padre está trabajando hasta ahora y yo mismo estoy trabajando. No es la idea de trabajo, sino su objetivo y propósito lo que es importante. El trabajo al que se refería Yahshua es la restauración de todas las cosas y, como sabemos, durará durante todo el milenio porque los hijos del reino gobernarán sobre las naciones. Durante el milenio el Padre, la cabeza, o sea el Hijo, y el cuerpo, o sea nosotros como la extensión del Hijo, todos trabajaremos para traer la gloria del Padre a la tierra. No es un trabajo como el que los hombres hacen. El Padre no lo considera tampoco de la misma manera. No adoramos al Shabbat ni lo convertimos en nuestro amo de esclavos, como hicieron los fariseos en la antigüedad y también los modernos. Adoramos al Adón del Shabbat, quien ha subordinado el Shabbat a nuestra jurisdicción para que podamos vivir y prosperar en libertad y salud. David comió el pan de la proposición. Cuando se le preguntó, Yahshua respondió a los fariseos con una pregunta propia, una pregunta que sin duda los habría dejado perplejos durante siglos. Yahshua les recordó que David comió el pan de la proposición cuando tenía hambre, lo cual no es lícito comer a nadie, excepto a los sacerdotes solos, dice en Lucas 6. Entonces, ¿se estaba excusando Yahshua, acusando a David de violar la ley? ¿Es cierto que un mal compartido es mitad correcto? Algunos han argumentado que dado que David violó la ley, sentó el precedente para que Yahshua también lo hiciera. Pero esta no es la intención de Yahshua. De hecho, aunque algunos piensan que Yahshua tenía el derecho de violar la ley porque era el mediador del nuevo pacto, pocos argumentarían que David disfrutó del mismo derecho durante el tiempo en que el antiguo pacto estuvo en vigor. Entonces, ¿por qué Yahshua mencionó la aparente violación de la ley por parte de David cuando comió el pan de la proposición? La respuesta se encuentra en un mismo, donde Elohim le dice a David, el Adón ha jurado y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El hecho es que David era un sacerdote, aunque no del orden levítico. De hecho, en su día fue el sumo sacerdote de esa orden, porque era un tipo de Mashiach, el rey sacerdote. Fusionó el cetro con el sacerdocio y pintaron muchos cuadros. Por lo tanto, los sacerdotes de Melquisedec tenían derecho a comer el pan de la proposición. Los compañeros de David compartían el mismo derecho con su sumo sacerdote porque le servían y por lo tanto eran considerados sacerdotes bajo su sumo sacerdote David. También tenemos el ejemplo de Shemuel, que era efraimita y funcionó como sumo sacerdote a la muerte de Elí y hasta su propia muerte. Shemuel era nazir. ¿Sería David también así? En realidad nada en las escrituras lo sugiere, incluyendo su estilo de vida. Sin embargo, ambos funcionaron como sacerdotes. Pero ¿por qué Yahshua mencionó a David cuando fue acusado de violar el Shabbat? Le decía, el Hijo del Hombre es Adón del día de reposo. No está absolutamente claro si Yahshua realmente dijo esas palabras a los fariseos o si esta fue simplemente la lección que realmente estaba tratando de decir que lo dijo después a los suyos. De cualquier manera, sin embargo, este era el resultado final.
Él se estaba presentando a sí mismo como el sumo sacerdote de Melquisedec, mostrando que tenía los derechos del sacerdocio, así como David y sus hombres habían disfrutado mientras comían el pan de la proposición. Como sumo sacerdote legítimo, Yahshua afirmó ser la autoridad suprema y final para determinar qué era legal e ilegal con respecto al Shabbat. Hacer el bien en Shabbat. En los pasukim del 6 al 11, Lucas registra un segundo incidente del Shabbat, esta vez revelando cómo los escribas y fariseos malinterpretaron todo el propósito del mandamiento del Shabbat. El primer incidente, por supuesto, estableció el hecho de que Yahshua era el sumo sacerdote legítimo que era el Adón del Shabbat, es decir, la autoridad final para su interpretación. El relato de Mordejai, en la misma historia, agrega una segunda sección. El Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat, como leímos. Matías 2 se agrega una tercera lección a la misma historia, diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. Todos los escritores de las Besoró, excepto Yahanan, registran esta historia y la siguiente, una detrás de la otra. Estas historias fueron relevantes para el propósito y la audiencia de los tres escritores. La diferencia es que Lucas se centró en la autoridad de Yahshua para interpretar la ley, basándose en su oficio como sumo sacerdote Melquisedec, mientras que Mordejai se centró en el propósito subyacente del Shabbat y Matías se centró en que el amor tuviera prioridad sobre las formas religiosas. Entonces, para obtener el panorama completo de su significado, necesitamos los detalles de los tres escritores de las Besorot. Estas lecciones registradas por Matías y Mordejai en realidad prepararon el escenario para el milagro de sanidad del segundo Shabbat que registran los tres evangelios. El espíritu de la ley. Sucedió en otro Shabbat que él entró a la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en Shabbat, para hallar de qué acusarlo. Es un principio de la naturaleza humana que los hombres de mentalidad carnal están más interesados en tener razón que en conocer la verdad. Valoran más ganar un caso legal que hacer justicia. No están dispuestos a violar las formas y procedimientos establecidos, incluso si estos destruyen o pervierten la justicia. Entonces los escribas y fariseos enviaron espías para seguir a Yahshua y observarlo para tratar de atraparlo en violación de la ley. ¿Cómo ellos la interpretaron? Aquellos que conocían la mente de Elohim conocerían su corazón y su intención era dar las leyes del Shabbat. La intención era dar un beneficio a los hombres, prevenir la esclavitud del trabajo continuo de forma inmediata y traerles el conocimiento de la promesa de Elohim del jubileo de la humanidad. Por lo tanto, el Shabbat fue hecho para el hombre, es decir, para liberar a los hombres, no para convertir al hombre en un esclavo del Shabbat. Los escribas y fariseos habían convertido el Shabbat en otro capataz. Por lo tanto, durante la semana la gente trabajaba como esclavos, sirviendo la tierra durante 6 días solo para servir a un segundo capataz, el Shabbat, en el séptimo día. ¿En qué momento se vuelve ilegal la observancia del Shabbat? En el punto donde deja de servir al mejor interés del hombre. Ese es el punto en el que la observancia del Shabbat se convierte en un capataz en lugar de su sanador y su amigo. Los 3 Shabbatot, día, año y jubileo, finalmente nos llevan al lugar del reposo de Elohim, que en Yeshaya 58 describe como el cese de nuestras propias obras y de las obras de Elohim, hacer solo lo que vemos hacer a nuestro Padre. Así es como se interpreta en Ibrim 4, y lo vemos también por el ejemplo personal de Yeshua. En otras palabras, el Shabbat no significa que los hombres debían permanecer ociosos, sino más bien que los hombres se apartarían de sus propias obras y descansarían en las obras de Elohim. Pero él, conociendo los razonamientos de ellos, le dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte en el medio. Él se levantó y se puso en el medio. Entonces Yahshua les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en el Shabbat hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todo en derredor, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restaurada. Matías nos da algunos detalles más sobre lo que Yahshua dijo en esa ocasión.
Él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y que si ésta cae en un pozo en Shabbat, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer el bien en Shabbat. Aquí Yahshua se refirió a la ley del Tanaj. Si ves caído en el camino el asno o el toro de tu hermano, no lo ignores, debes ayudar a levantarlo. Devarim 22. Esto, junto con otras leyes sobre la bondad hacia los animales, las aves, en este capítulo nos muestra la preocupación de Elohim por toda su creación. Y Yahshua toma nota de esto y pregunta, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por supuesto, la ley en sí no dice nada sobre ayudar a los animales específicamente en Shabbat. No obstante, su pregunta en sí misma implica que si un animal realmente necesitara ayuda en el día de reposo, todos habrían trabajado para salvar al animal del pozo. Sin embargo, todos parecían reacios a ayudar a otro ser humano. El amor y la compasión son el corazón de Elohim. Yahshua también hizo referencia a otro principio de la ley divina cuando dijo, es lícito en Shabbat salvar una vida o destruirla. El propósito de la ley en su conjunto es promover y preservar la vida. En Devarim 6.2, Moshe dice que el pueblo debe observar la ley para que se prolonguen sus días. Luego agrega, para nuestro bien siempre y para nuestra supervivencia. Sus leyes económicas fueron diseñadas para hacernos prósperos, dice Devarim 7, y sus leyes de salud para hacernos saludables, dice un poco más adelante. Pero la prosperidad no es la acumulación inútil y ostentosa de bienes, sino la bendición dada al justo para que pueda ayudar a muchos. Al final, la revelación de la ley puso ante la gente la elección entre un estilo de vida que conduce a la salud y la vida y otro que conduce a la enfermedad y la muerte. A nivel social, fue una elección entre una sociedad justa y pacífica o su degradación en crimen y caos. Sabemos que se eligió, ¿no? Por supuesto, en un nivel más profundo, Shaul reconoció que debido a que todos habían pecado, la ley al final solo podía condenar a muerte a todos los hombres. Y eso dice este mandamiento, que iba a resultar en vida, resultar en muerte para mí. Pero se apresura a salir en defensa de la ley diciendo, por lo tanto, ¿se convirtió lo bueno en causa de muerte para mí? Que nunca lo sea. El hecho de que la ley juzgue el pecado no es culpa de la ley, sino de la antigua identidad adámica, que es mortal y carnal y que desea pecar. Violar la ley. La ley solo hace lo que Elohim le ha encomendado, juzgar el pecado y establecer el estándar moral para que coincida con el carácter de Elohim mismo. Al establecer un estándar moral perfecto, incluso profetiza el nivel que alcanzará la humanidad cuando todos lleguen a la imagen completa del Mashiach. Si la ley fuera menos justa y santa, entonces al final nosotros mismos solo lograríamos ese nivel inferior de justicia y estaríamos condenados para siempre a permanecer en una condición que nos llega a la gloria de Elohim. Pero nunca nos olvidemos que los 10 mandamientos son en realidad 10 promesas de lo que Elohim dice que hará de nosotros. Entonces, en Lucas 6, Yahshua reconoce no solo la buena intención de la ley para con los hombres, sino también la bondad inherente de la ley, porque brota del corazón de un Elohim de amor. Si la ley parece no alcanzar la gloria de Elohim, no es culpa de la ley, sino más bien de las interpretaciones de los hombres. Esta mala interpretación es lo que Yahshua trató de corregir al sanar al hombre en Shabbat. Su intención era enseñar a las personas algo que no sabían sobre el carácter de Elohim, como se expresa en la ley. Su objetivo era que conocieran al Elohim que todos deseaban adorar. Y debido a que las regulaciones del Shabbat se habían vuelto opresivas, no tuvo más remedio que destruir esas tradiciones de los hombres a fin de llevar a la gente a una mayor comprensión de la mente y el propósito de Elohim. La reacción de los fariseos. Desafortunadamente, los escribas y fariseos no estaban interesados en pasar a una posición más alta o en lograr una mayor comprensión del carácter de Elohim. Solo vieron que se demostraba que ellos estaban equivocados y en su orgullo, se opusieron a todo. Pero ellos mismos se llenaron de ira y discutieron juntos lo que podían hacerle a Yahshua. El relato de Matías agrega, pero los fariseos salieron y conspiraron contra él para saber cómo destruirlo. Mordejai explica más todavía ese complot. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos, tomaron consejo contra él para ver cómo destruirlo.
Parece que encontraron una causa común entre todos contra Yeshua, que como Mashiach se pensaba que era un rival potencial de la dinastía herodiana también. Los tres evangelios implican o afirman que este fue el origen doctrinal del conflicto que finalmente provocó la muerte en el madero de Yeshua. Fue más que una controversia sobre la interpretación adecuada del Shabbat. La controversia del Shabbat en sí se basaba en sus diferentes puntos de vista sobre el carácter de Elohim, el propósito de la ley y la relación del hombre con ambos. Se suponía que Elohim debía ser visto de forma muy parecida como los hombres veían a los reyes tiránicos en la tierra, o era realmente un Elohim de amor. ¿Dio el Rey del Cielo leyes para su propio placer y beneficio, o esas leyes fueron beneficiosas para los hombres? ¿Eran los hombres simplemente siervos de Elohim llamados a cumplir las órdenes de su rey, incluso si fuera perjudicial para su vida y salud? ¿O el rey amaba su creación de manera tan abrumadora que estaría dispuesto a venir en forma de siervo e incluso a morir por ellas? El concepto de Elohim que tenía Yeshua, que reveló e inculcó en la mente de sus discípulos, sellándolo luego por el Ruach HaKodesh a través de Shavuot, fue revolucionario en la historia del mundo. Elohim no era simplemente un monarca a ser servido. Mucho más que eso, él vivía para servir a la humanidad, proporcionándoles todo lo bueno que pudiera preservar o promover una larga vida de felicidad y bendición. Si bien los monarcas terrenales solían ser egoístas y se consideraban dignos de ser servidos, Elohim mismo vino al hombre en la forma de un humilde siervo. La diferencia es el amor. Bien, habiendo terminado la charla, Abba los bendiga a todos. En breve nos reunimos para hablar un poco acerca de estas cosas. Shalom a todos.